¿Qué tal? Buenas noches con todos. El nombre del webinar del día de hoy es el Causa la Claridad, domina tus datos con SQL Server. Bueno, aquí una breve introducción. Soy Hilary Teresa López Severino, soy analista senior de proyectos digitales en Interbank. Tengo una formación académica orientada a la educación y al análisis de datos. Estudié una maestría en docencia universitaria en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Soy bachiller en ingeniería empresarial y tengo una especialización en Business Intelligence y Data Analytics. Mi formación está orientada mucho al sector bancario, el sector financiero, y también orientado a proyectos, a gestión de proyectos, análisis de datos, entre otros, ¿no? Tengo certificaciones de analista de datos, también de Scrum Master, entre otros. Entonces, para arrancar un poquito con este webinar, les voy a presentar un poquito cuál va a ser el objetivo de este webinar, ¿no? Vamos a comprender cómo utilizar SQL, pero como herramienta esencial para organizar y analizar datos. También vamos a ver algunos subtemas genéricos, como el caos de los datos, cuáles son los principales desafíos a los que nos enfrentamos. También SQL en acción, cómo nos ayuda SQL para poder organizar los datos y así poder tomar decisiones eficientes. Y bueno, del dato a la decisión, ¿no? Cómo generar valor a partir de la información que es generada por SQL. Entonces, para empezar, quiero empezar con una pregunta, ¿no? ¿Alguna vez les ha pasado tener tantos archivos de Excel que ya no saben cuál es el correcto? Creo que dentro de nuestra experiencia laboral siempre ha pasado que tenemos distintos archivos que cuentan con distinta información. Y ya tenemos en distintas fuentes. Puede ser un Excel, antes se tenía otros tipos de programa, puedes tenerlo en una base de datos, no sé, lo podemos tener hasta de manera escrita, ¿no? En un cuaderno anotando algunos datos importantes. Entonces, toda esa información puede generar que tengamos datos duplicados, incompletos. Y dentro de una organización, cada empresa puede manejar, o cada área de la empresa puede manejar su propio archivo, ¿no? Y no tener una sinergia para poder relativamente tomar decisiones que puedan ayudarnos a generar valor dentro de las organizaciones, ¿no? Y es por ello que ahí surge el caos. La información no coincide, los reportes pueden que no cuadren, las decisiones se vuelven lentas, entonces por eso nace SQL, para poner orden en medio de todo el desorden de datos. Como pueden observar aquí en la lámina, no vemos que existen de repente tablas que cuentan con información de clientes, de fechas, de montos, de ciudad total, en general de varias columnas o de varios campos importantes, pero vemos que pueden tener errores, ¿no? De repente un monto no se ingresó, hay algún cliente duplicado, inconsistencia en datos, entre otros. Las empresas hoy en día tienen millones de datos. O sea, el problema no es tener una gran cantidad o un gran volumen de datos, sino es saber qué hacer con ellos. Por ejemplo, creo que todos tenemos una cuenta de Netflix, la hemos utilizado para ver alguna serie o alguna película. Netflix recibe información constante, ¿no? De qué es lo que vemos, desde dónde lo estamos viendo, a la hora que lo estamos viendo. Entonces, si esos datos estuvieran desordenados y estuviesen en diferentes fuentes, Netflix no podría saber qué contenido nos gusta, ni recomendarnos de repente alguna serie personalizada. Es por ello que SQL es el lenguaje que les permite conectar toda esta información, organizarla y transformarla en decisiones inteligentes, ¿no? Es súper importante tener una base de datos que esté ordenada para poder así tener información organizada y transformarla en decisiones inteligentes. ¿Y pero qué es SQL? ¿No? Nos podemos preguntar, sí, hemos escuchado ese término, pero ¿qué es lo que significa? ¿No? En inglés es Structured Query Language, es el idioma que usamos para hablar con las bases de datos. Pero ¿qué es lo que hace SQL? ¿Qué nos permite hacer? Nos permite buscar, nos permite ordenar, combinar y analizar información sin necesidad de ser programadores. Muchas personas me comentan, no, para poder aprender SQL tengo que saber manejar algún programa algún lenguaje de programación, se me va a dificultar. En realidad no. SQL no es solo para programadores, es para quienes toman decisiones con datos. Y creo que en cualquier empresa en la cual nos encontremos,
es importante tomar decisiones y hacerlo con una base sólida en cuanto al análisis de datos, ¿sí? Por ejemplo, aquí, ¿no? La tabla que podemos observar, ¿qué acción quiero hacer? Si yo quiero ver, no sé, todos los clientes que tengo en mi base de datos, puedo utilizar una consulta, o se le llama también query, que dice select, ¿no? Asterisco from clientes. Eso me permite ver todos los clientes que tengo en mi base de datos. Si yo quiero ver solo los clientes que viven en una determinada ciudad, como Lima, entonces utilizo select from y pongo esta nueva función que se llama where, ¿no? De donde la ciudad sea igual a Lima. También si quiero, no sé, calcular mis ventas totales, también lo puedo hacer mediante una query, ¿no? Que dice select sum, el monto que yo quiero obtener de mi tabla de ventas. Entonces, es importante, sí, porque tengo siempre una acción que quiero hacer y lo puedo transformar en un query, ¿no? Para poder obtener esa data. A ver, aquí vamos. Bueno, aquí vamos a empezar ya con un caso aplicativo de una tienda online. ¿Sí? Aquí veamos un ejemplo práctico. Imaginemos que trabajamos en Ecomoda, que es una tienda online que vende ropa ecológica, ¿no? Tenemos aquí dos tablas, como se puede visualizar, la tabla clientes y tenemos también la tabla ventas. En la tabla clientes podemos obtener o podemos identificar que tenemos una columna que se llama clientes ID, ¿no? Aquí es el código único del cliente, que no se puede repetir, ¿no? Es como un DNI para una persona, pero dentro de una compañía, un código único es importante para identificar a un cliente en específico. Tenemos el nombre del cliente, tenemos su ciudad, ¿no? Dentro de la tabla de ventas que almacenamos, las ventas, ¿no? Que se realizan en esta tienda. Tenemos una venta ID, también el código único de esa venta. Tenemos el código del cliente, también la fecha que se realizó la venta y el monto, ¿sí? Entonces, para poder realizar algunas consultas, les voy a mostrar ahora mi pantallita. Vamos a hacer un ejemplo así súper práctico para que puedan observar de qué manera se utiliza SQL. ¿Sí? Ahí, a ver, por ejemplo, aquí yo tengo SQL. Para poder arrancar, tengo que tener una base de datos. En este caso estamos utilizando una base de datos de prueba, pero vamos ahora con el siguiente paso, que es crear las tablas. Como les mencioné, tenemos dos tablas. La primera tabla es la tabla clientes. Entonces, para poder crear una tabla, tenemos que utilizar una función súper sencilla que se llama create. Create table. Voy a crear mi tabla. Y después de esa sentencia tengo que poner el nombre de la tabla. En este caso, mi tabla se llama clientes. ¿Sí? Voy a abrir paréntesis, luego le voy a dar Enter para poder tener la estructura. Después de crear mi tabla, tengo que indicarle cuáles son mis columnas, cuáles son mis campos. El primer campo se llama cliente ID, ¿sí? Luego tengo que identificar qué tipo de datos se va a almacenar en esa columna. Entonces, como les decía, el cliente ID es un número entero. Te voy a poner INT, ¿sí? Y este de acá es mi llave primaria. ¿Por qué le pongo llave primaria? Porque es mi código único, es lo que no se va a repetir dentro de mi tabla. Entonces voy a utilizar aquí mi función primary key. Ya, entonces ya tengo mi primera columna. La segunda es nombre, ¿no? Mi columna nombre, el nombre del cliente. Y aquí voy a utilizar mi tipo de dato que es varchar, que quiere decir una cadena que puede llegar hasta 5 caracteres. Le voy a dar coma y luego voy con el siguiente, que es ciudad, ¿no? La siguiente se llama ciudad. Y aquí voy a ingresar también mi tipo, que es varchar, porque también es una cadena. Y aquí le voy a poner 50 caracteres. Luego le doy cierro, paréntesis, y está. Entonces aquí acabo de crear mi primera tabla. Entonces le voy a dar correr aquí para que cargue. Y ahí me debería estar saliendo. A ver. Ya, listo. Ya creé mi primera tabla. Perfecto, ya no me sale error. Ahora vamos con la siguiente. Voy a utilizar también la misma sentencia, create table. Y ahora el nombre de mi siguiente tabla que se llama ventas. ¿Sí? Abro paréntesis. Y le voy a poner
el primer campo, ¿no? En este caso se va a llamar venta ID. Voy a poner venta-ID. También es un entero. Aquí es mi primary key también, porque es mi llave primaria, mi valor único. Luego tengo el cliente ID. Cliente ID también entero. Luego tengo el monto. Este sí es un decimal, puede ser un decimal. Le voy a poner el valor decimal. Decimal, que puede ser hasta 10 dígitos con 2 decimales. Y luego voy a poner la fecha, ¿no? Que la fecha es un date, un tipo fecha. Luego vamos a poner la coma aquí, no nos olvidemos, y listo. Entonces aquí acabo de crear mi otra tabla. Acá está, ¿no? Dentro de acá, de la base, puedo observar que están mis dos tablas. Clientes con sus columnas y también venta con sus columnas. Ya. Entonces, el primer paso es crear una base de datos. El segundo paso es crear nuestras tablas. ¿Y cuáles creen que sea el tercer paso? El tercer paso es tener la información, insertar mis datos. Entonces, voy a borrar esto, ya tenemos las tablas. Ahora vamos a insertar los datos en cada tabla para poder realizar las consultas y ustedes puedan ver de qué manera podemos utilizar SQL para obtener información importante, relevante, que nos ayude con la toma de decisión, ¿sí? Entonces, para insertar datos utilizamos la función insert into. Entonces vamos a insertar primero datos en la tabla clientes. Entonces voy a llamar aquí a la tabla que se llama clientes. Mi tabla clientes, aquí está. Luego voy a insertar into y de los valores que voy a insertar. Ya, perfecto. Luego acá tengo que abrir el paréntesis y detallar cuáles van a ser mis valores. Como vemos aquí en la tabla clientes, tengo que insertar primero el código, el cliente ID. Entonces el cliente ID le voy a poner 1, que es lo que manejamos en el ejemplo. Luego tengo que insertar el nombre, ¿no? Y cuando insertamos un nombre, una cadena, tenemos que utilizar unas comillitas. Entonces aquí voy a poner el nombre, Ana Pérez. Ana Pérez, cierro comillita. Perfecto, para que reconozca la cadena. Luego voy a insertar la ciudad. Aquí también necesito utilizar mis comillas. Y aquí voy a poner Lima. Y voy a cerrar. Luego vamos a copiar esto de aquí porque es la misma estructura para la otra información. Acá utilizamos las comas para separar los datos de cada fila y vamos con uno más. Acá cerramos. Ya, perfecto. Entonces aquí le vamos a poner el número 2 de mi otro cliente que se llama Luis Torres. Voy a poner acá Luis Torres y que viene de Arequipa. Arequipa y aquí vamos a poner que se llama Carla Gómez. El cliente Carla Gómez y que viene de Cusco. Entonces le vamos a dar acá run para que corra y se guarde la información. A ver, vamos a ver aquí. A ver, insertar valores. 1, Ana Pérez, Lima, coma. Acá 2 y acá debe estar el número 3 para que no se repita. Ya. Listo. Ya, no me sale ningún error. Ya se guardó. Perfecto. Ahora vamos con la otra tabla, ¿no? Vamos a copiar un poquito de la estructura para no repetir. Y bueno, acá le vamos a cambiar el nombre porque ahora se llama la tabla ventas. Ventas. Luego vamos a poner aquí, acá en la estructura sí es distinta porque cada campo tiene un valor distinto. Ya. Primero es venta ID, ¿no? Ahí vamos a poner también el número 1. El ID del cliente también pongámosle 1. Luego vamos a poner el monto 120.00, que es el monto. Y luego vamos a poner la fecha, que ahí se utilizamos también la comilla para poder mencionar que es una cadena, ¿no? Cierro, coma,
Y ya, ahora sí podemos copiar esto porque en esta tabla tenemos ya 4 columnas, ¿no? Entonces vamos a pegar acá y uno más. Uno más y cerramos. Ya. Dentro de esta tabla vamos a poner aquí. El otro es el número 2, el registro de venta número 3. Y acá vamos a poner el registro de venta número 4. Y bueno, aquí es del cliente 1, del cliente 2, acá otra vez del cliente 1 y acá abajo del cliente 3. Y acá el monto ya no es 120, sino es 80. Acá es 200. Y acá es 65.50. Entonces la fecha también. 25 del 10 del 10, 25 del 10 del 11. Acá 25 del 10 del 12. 25 del 10 del 12 también. Entonces ahora vamos a seleccionar esta nueva información que hemos agregado y vamos a ponerle run. Listo, ya está. Ya hemos almacenado los datos dentro de cada tabla. Ahora vamos a poder responder estas preguntas, ¿no? Aquí este ejemplo es súper sencillo porque hemos agregado solamente información, o sea, 3 filas de información para clientes, 3 filas para información para ventas, pero ¿qué es lo que sucede en la vida real, no? En la vida real tenemos tablas con más de, no sé, 10.000 filas, ¿no? Y es por eso que SQL nos ayuda a poder analizar información o datos de volúmenes amplios, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí una forma de poder observar la tabla o la información que tengo en una tabla es utilizar esta sentencia, ¿no? Si yo quiero ver, en el caso digo, quiero saber cuántos clientes manejo dentro de mi compañía, ¿no? Voy a poder utilizar o poder observar esta información utilizando esta sentencia que es select. Voy a utilizar esta función que es select y voy a utilizar ahí el asterisco, porque el asterisco me indica que quiero ver toda la información de una tabla. Luego lo voy a poner de dónde quiero ver. Quiero seleccionar toda la información, pero ¿de qué tabla? Utilizo ahí from y pongo el nombre de la tabla. Si yo quiero ver a todos mis clientes, utilizo de mi tabla, entonces clientes. Y ahí le doy run. Entonces, ¿qué es lo que me aparece aquí abajito? ¿No? La información de mis clientes. Los 3 clientes que hemos ingresado, los 3 IDs, los nombres y la ciudad. Ya, pero ahora también quiero ver de mi tabla ventas. Entonces, en vez de poner from clientes, pongo from ventas. Y yo ahí puedo observar la información que está almacenada dentro de mi tabla ventas, ¿no? Y ahí están los IDs, las 4 ventas, los clientes, los montos que ingresamos y la fecha. ¿Sí? Perfecto. Ahora, ¿cuál es la otra información que necesitamos observar? A ver, quiero calcular cuánto compró cada cliente, ¿no? Quiero ver cuánto ha comprado cada cliente. Vamos a ver. Para poder observar cuánto compró cada cliente, utilizamos igual siempre la sentencia select, ¿no? Que me permite seleccionar la información de cierta base, de cierta tabla. Entonces ahora quiero ver cuánto ha comprado cada cliente. Entonces selecciono y luego quiero que me muestre la información de cada cliente. Entonces voy a poner cliente, el cliente ID. Quiero saber el código del cliente ID y quiero también sumar lo que ha comprado. Entonces, ¿qué hago? Pongo la sentencia sum y luego voy a poner, ¿qué es lo que voy a sumar? ¿Qué es lo que quiero sumar? Quiero sumar el monto. Entonces, el monto de mi venta. Voy a sumar el monto de mi venta y lo voy a llamar como total de compras. No, porque un cliente pudo haber hecho más de una compra. Entonces ahora le voy a poner acá from de mi tabla ventas. Lo voy a seleccionar acá. Y luego lo voy a agrupar, porque yo no quiero que me aparezca todas las ventas de distintos clientes, sino yo quiero agruparlo por cliente, que me aparezca cada cliente con el total de sus ventas. Entonces voy a poner ahí agrupar y lo voy a agrupar por cliente ID, ¿no? Porque quiero que me aparezca el ID del cliente con su venta.
Entonces le voy a poner aquí y cerramos. Entonces le doy acá Run. Y aquí me aparece, ¿no? Que el cliente 1 realizó o hizo una compra de 320, ¿no? Es el acumulado de todas las ventas que realizó. El 2, 80 y el 3, 65.50. Suma. Entonces ahí podemos también observar que dentro de SQL podemos también agrupar datos. Cuando no queremos recibir toda la información general, que es lo que mostré en el primer ejemplo, ahora sí podemos también utilizar esta función que se llama Group By, que nos permite agrupar para poder sintetizar la información que queremos visualizar. Luego también, si quiero saber las ventas por ciudad, pero aquí ya quiero unificar ambas tablas, ¿no? Porque sabemos que las ciudades las tenemos en la columna de clientes, ¿no? Y las ventas las tenemos en la tabla ventas. Entonces, a ver, vamos a ver cómo podemos saber. Vamos a borrar esto y utilizamos ahí. Primero, arrancamos con la sentencia select, que es la sentencia principal. Y voy a ponerle C. Ahora les voy a explicar por qué lo pongo, pero voy a ponerle la ciudad. Yo quiero que me aparezca la ciudad de mi tabla clientes. Entonces, en vez de poner clientes, voy a tratar de abreviarlo con la letra C, porque esta ciudad viene de mi tabla clientes, para no mezclarlo. Y voy a sumar también el monto, pero el monto va a venir de mi otra tabla, de mi tabla ventas, que la voy a denominar como V. Entonces, aquí voy a poner mi monto, y luego le voy a llamar esto como as, es para renombrar. Lo voy a renombrar como ventas. Total de ventas. Luego voy a poner acá. ¿De dónde viene? Acá está. De mi tabla ventas. Pero mi tabla ventas la voy a denominar V, ¿no? Acá lo voy a denominar V. Y esto lo voy a unificar. Le voy a poner esta nueva sentencia que se llama join, de unir, para unir dos tablas. Y lo voy a unificar con mi tabla clientes, que lo voy a llamar C. Y lo voy a poner on. Pero ya, para poder unificar dos tablas, yo tengo que ver, acá le voy a mostrar, yo tengo que ver qué valor, con qué valor se relaciona. Y en este caso, solo hay un valor que se repite en ambas tablas, ¿no? Que es el de cliente ID. Con este valor yo voy a poder relacionar a ambas tablas, porque al tener el cliente ID 1, me está jalando toda esa información del cliente ID 1. Del cliente ID 2 me está jalando la información de este de acá. Y entonces es mi llave para poder relacionar estas tablas. Entonces, lo mismo va a pasar en una compañía cuando tengo, no sé, el área de marketing, tengo el área de producto, no sé, el área de campañas, entre otras. Tengo que buscar yo de qué manera voy a relacionarlo, ¿no? Si yo tengo mi tabla de clientes y aquí tengo el dato de mi cliente, tanto como, no sé, si es un cliente empresarial, tengo el RUC, tengo la dirección, entre otros, yo tengo que buscar de qué manera lo voy a identificar. Tengo que tener un código único para estos clientes. Entonces, luego acá de repente en mi tabla ventas yo voy a jalar a mi cliente con el cliente ID. Y así puedo hacerlo con otra información. De repente, si tengo una tabla de quiénes son mis vendedores, también ahí voy a tener el código ID de mi vendedor, que depende, lo puedo jalar acá en ventas, con mi código ID de la venta lo hizo tal colaborador, ¿no? Entonces, siempre es importante entender la información que vamos a manejar dentro de una compañía y ver de qué manera relacionarlas, qué datos son importantes y qué datos son únicos para que me pueda permitir realizar esta relación. Entonces, para continuar, voy a mostrarles acá, ya. Entonces, voy acá a relacionar. Primero pongo el nombre de mis dos tablas, ¿no? Ventas y clientes. Y ahora de mis dos tablas, ¿cómo la voy a relacionar? Con el cliente ID. Entonces, mi cliente ID de ventas, cliente ID de ventas es igual a mi cliente ID de mi tabla cliente, ¿no? Eso me quiere decir que estos dos valores o estas dos columnas son las mismas, ¿no? Voy a tener que relacionarlas. Y luego voy a poner acá abajo que quiero agruparlo por mi ciudad. Entonces aquí lo voy a agrupar, pero por la ciudad, ¿no? Porque queríamos ver las ventas por ciudad. Entonces le doy acá, Run. ¿Y qué me aparece? Ya. Y ahí me sale, ¿no? Arequipa, tenemos un total de ventas de 80.
En Cusco, 65.50. En Lima, 320.00. Entonces aquí es de repente una sentencia un poco más compleja, pero es la que solemos utilizar en el día a día cuando analizamos datos, porque siempre tenemos tablas o información que viene de distintas tablas, entonces tenemos que unificarlas o buscar una relación para poder encontrar el valor específico, ¿sí? Ahora vamos por aquí. A ver, ahora con esta y si quiero saber las ventas por ciudad, uniendo ambas tablas, es lo que mostramos acá, ¿no? Y ya con esta última consulta puedo ver qué ciudad vende más. Por ejemplo, aquí podemos observar que la ciudad que ha vendido más es Lima, ¿no? Porque ha hecho venta de 320. ¿Y eso de qué me puede ayudar? De repente, si, no sé, si quiero hacer una campaña y veo que tengo un mayor flujo en Lima, puedo realizar una campaña orientada en Lima, ¿no? O de repente tratar de incentivar esas otras dos ciudades con alguna, no sé, alguna campaña de marketing, algún sorteo, algún concurso, para que puedan aumentar sus ventas, ¿no? Eso me ayuda mucho a ver cómo está mi flujo en cuanto a ventas y qué decisiones inteligentes puedo tomar, ¿sí? En solo 3 pasitos, como han visto, o sea, SQL me ayudó un poquito a entender mi negocio. Entonces, vamos a ver ahora aquí qué es lo que parece. Ya. Entonces, acá de la consulta al análisis. Entonces, ya, SQL nos entregó datos, ¿sí? Pero ese es el punto de partida para poder analizarlos y convertirlos en conocimiento. Entonces, desde SQL podemos conectarnos con herramientas como Power BI, hasta el mismo Excel, Tableau, y con eso podemos visualizar los resultados y qué cosa, descubrir patrones, tendencias o algunos comportamientos claves. Por ejemplo, ¿no? Si yo realizo esta sentencia que dice seleccionar mi ciudad, seleccionar la suma del monto de la venta total de mi tabla ventas por ciudad, ¿no? Que es el query que hicimos. Entonces aquí yo puedo observar que Lima, ¿no? Es la ciudad como que ha generado mayor ventas, ¿no? Mayor número de ventas, mayor monto de ventas. Entonces, eso me puede ayudar para tomar alguna decisión inteligente. Entonces, SQL es el primer paso hacia la inteligencia del negocio, ¿no? Porque aquí yo puedo observar de una manera más visible, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué tendencia o qué comportamiento se observa dentro de mis ventas? Lo mismo puedo verlo con clientes, con no sé, colaboradores, quiero saber el ranking, qué es lo que está pasando. Entonces, todo eso lo puedo hacer con SQL y luego me va a ayudar, va a ser este input para poder convertir esta información en gráficos visuales que sean más sensibles a uno y así poder tomar decisiones también. Entonces, algunas buenas prácticas que sí o sí creo que como principiantes en SQL tenemos que anotar y seguir al pie de la letra es empezar simple, ¿no? Como les mencioné o como hemos visto ahora los ejemplos, hay que practicar siempre con consultas sencillas y básicas, ¿no? Utilizando de repente select, from, where, que son las sentencias básicas para poder extraer alguna información importante, ¿no? También utilizar where. Entonces, ¿para qué utilizamos where? Utilizamos where para filtrar. Entonces, si tenemos información de, no sé, de los últimos 5 años y yo solo quiero la información del último año, entonces yo utilizo where para poder filtrar solamente la información del último año y poder analizar solo esa información. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Evitar analizar datos que no necesitamos. Si yo quiero seleccionar solo o quiero ver solo la información de una cierta ciudad en específica, puedo poner where, donde la ciudad sea Lima, y así analizar de repente todas las ventas de esa ciudad. Número 3, agrupar para obtener valores, ¿no? Si es que yo quiero, no sé, ver la información por cada cliente o quiero ver la información por cada colaborador o quiero ver la información por cada producto, entonces yo voy a utilizar el Group By, que me va a permitir resumir información y que no se me repita columnas, ¿no? Con, por ejemplo, el mismo cliente que me aparezca 5 o 6 filas con esa información de ese cliente, sino agruparlo porque yo quiero el total, porque yo quiero algo acumulado. Luego también usar nombres claros. A veces cuando realizamos o cuando ingresamos la información de una tabla en específico, podemos ponerle un nombre que no tiene nada que ver con la información. Por ejemplo, ya, le voy a poner, no sé, @ info o algo así, ¿no? Hay que tratar de siempre
buscar un nombre coherente para la información que vamos a registrar, ¿no? Si yo quiero poner, no sé, el número de hijos, pongo número de hijos de los colaboradores, ¿no? Dirección, dirección. No sé, dirección fiscal. Pero siempre tratar de poner un nombre que te pueda ayudar a entender qué información estás guardando, ¿no? Porque muchas veces en compañías más que todo chiquitas, utilizas nombres que se le vienen en ese momento y luego cuando viene otra persona que quiere analizar, no sabe qué información se guardó en esa columna. Entonces es importante tener nombres claros que sean entendibles para cualquier persona, como en este caso, ¿no? Que hemos utilizado ahí la tabla clientes, tabla ventas, que es muy popular, que se usa en todas las empresas, con nombres también de cliente ID, como que el monto, nombres que todas podamos entender, ¿no? Y bueno, siempre es importante guardar las consultas. Cuando realizamos alguna consulta en SQL, ¿no? Algún query de repente un poco más elaborado, podemos guardarlo y de repente reutilizarlo. Es lo que mucho sucede en programación. En tema de los programadores, cuando tienen códigos súper largos, lo guardan y después, ¿por qué lo guardan? ¿No? Porque después lo pueden reutilizar para algún caso similar, donde tienen que hacer algunas leves modificaciones. Entonces, lo mismo puede pasar con SQL. Yo tengo mi librería donde guardo todos mis queries en base a la información que yo almaceno dentro del banco. Entonces, cuando, no sé, alguien hace una solicitud similar, mira, quiero esta información por acá, por trimestre, que esto del otro, entonces yo ya sé, agarro el query, nada más realizo las modificaciones y con eso ya puedo obtener la información que me están solicitando. Entonces es súper importante también almacenar y guardar nuestras consultas para después reutilizarlas, hacer algunos cambios y ya, tener todo listo. Entonces, cada línea de SQL nos acerca a comprender mejor nuestros datos, ¿no? Esta frase me gusta mucho porque cada vez que realizamos alguna consulta conocemos más de la empresa en la que estamos trabajando o de la información que se almacena. Entonces es súper importante aprender SQL para poder entender y comprender nuestro negocio y a su vez poder realizar un análisis coherente, importante, que nos ayude con la toma de decisiones inteligentes, ¿no? Porque como les mencionaba al inicio, cualquier información que vayamos o cualquier decisión que vayamos a tomar dentro del negocio es siempre o se tiene que basar siempre en un análisis previo de los datos. Entonces, a ver, vamos a ver aquí. Bueno, algunas conclusiones. SQL nos permite transformar datos desordenados en información útil. Es lo que hemos visto en todo este webinar, ¿no? Que tenemos datos, que podemos tener datos desordenados, pero SQL nos lo permite transformar, ordenarlos y transformarlo en información útil que nos va a ayudar en la toma de decisión. También es el lenguaje universal, ¿no? Para acceder, combinar y analizar bases de datos. Con pocas líneas, ¿no? Como hemos visto, hemos realizado algunas sentencias cortas y chiquitas. Podemos convertir el caos de los datos que pueden venir de diferentes fuentes en claridad. Y también aprender SQL es el primer paso, como les mencionaba, hacia la analítica de datos y la toma de decisiones inteligentes, ¿sí? El valor no está en tener datos, ¿no? Porque creo que todas las empresas tienen datos. El valor está en interpretarlos. Si no lo sabemos interpretar, ¿de qué nos sirve tener una gran cantidad de datos? ¿Sí? Entonces, bueno, para ya terminar, gracias por acompañarme en este webinar. Espero que hoy se lleven algo claro, ¿no? Los datos no son obstáculos, son una oportunidad. Y SQL es la llave para transformarlos en conocimiento.